Concepciones filosóficas sobre el hombre. Comenzamos con la devocional. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses 5:23. Antigüedad y vigencia de la pregunta por el ser humano. Uno de los problemas fundamentales de la filosofía ha sido y sigue siendo el que podríamos denominar problema del hombre. Consiste básicamente en establecer si el ser humano posee alguna propiedad exclusiva que lo distinga del resto de especies animales y si cumple alguna función especial en el mundo. La preocupación por definir lo humano no es reciente, sino más antigua, y responde tanto a una inquietud teórica como a una inquietud práctica y subjetiva. En último término, el deseo de definir la naturaleza humana procede de una motivación profundamente personal, el deseo de autoconocerse. Este deseo es el motor de cualquier reflexión acerca de la naturaleza humana. El hombre en la mitología griega. El pensamiento filosófico surgió en Grecia en el siglo VI a.C. Hasta ese momento todo se explicaba por medio de mitos. Poetas como Homero o Hesíodo ofrecían en sus narraciones una forma de comprender no solo la realidad física, sino también la naturaleza humana. Mediante los mitos, los antiguos griegos se explicaban a sí mismos quiénes eran, cuáles eran sus orígenes, quiénes eran sus antepasados y de qué forma condicionaban su presente, de dónde procedían sus emociones, el porqué de sus actos, etc. Los mitos no solo presentaban cómo eran las cosas, sino también cómo debían ser. Exponían un modelo ideal que, para los griegos, eran los dioses antropomorfos y los héroes. Efectivamente, dioses y héroes eran un ejemplo de virtud que debía ser seguido por todos los hombres. Estos debían imitar a los dioses. Sin embargo, no se consideraba al hombre totalmente libre, pues su vida se suponía condicionada por la voluntad caprichosa de los dioses y por otros poderes que actúan desde fuera de él y lo dominan. A partir del siglo VI a.C., el modelo anterior comienza a resquebrajarse. Poco a poco, los pensadores griegos comenzaron a dejar de utilizar el mito para explicar al ser humano, abandonando los modelos sobrenaturales. El pensamiento griego, en general, pone el acento en dos aspectos del ser humano: su racionalidad y su naturaleza política. El animal racional. El hombre es un ser natural, por supuesto, pero diferente del resto de los seres naturales, debido a que es un animal que posee racionalidad. Dicha racionalidad le permite conocer y comprender no solo lo que le rodea, sino la propia naturaleza humana, a sí mismo y sus relaciones con los demás. Por ello puede elegir cómo quiere vivir, qué valores y normas van a regir la convivencia en la polis. Para los griegos, el hombre está a medio camino entre los dioses y los animales. Tiene instintos animales, pero su capacidad racional le hace especial, convirtiéndole en un ser moral y político. Animal político. El hombre griego vivía estrechamente vinculado a su polis,
hasta el punto de que se consideraba que una persona no es nada fuera de su ciudad. Se consideraba ciudadano antes que individuo y se sentía en la obligación de participar activamente en el funcionamiento de la polis. Este fragmento, extraído de la Política de Aristóteles, expresa muy bien esta concepción del hombre como animal político. Es evidente que la ciudad-estado es una cosa natural y que el hombre es por naturaleza un animal político, y la razón por la que el hombre es un animal político en mayor grado que cualquier abeja o cualquier animal gregario es algo evidente. La naturaleza, en efecto, no hace nada sin un fin determinado, y el hombre es el único entre los animales que posee el don del lenguaje. El lenguaje tiene el fin de indicar lo provechoso y lo nocivo, y por consiguiente también lo justo y lo injusto, ya que el hombre es el único animal que puede percibir el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y es la comunidad y participación, estas cosas, lo que forma una familia y una ciudad-estado. Aristóteles, Política. Naturaleza humana. Con respecto a la cuestión de la naturaleza humana, es decir, con respecto a la cuestión de qué es lo que caracteriza o cuáles son los rasgos esenciales del ser humano, vamos a destacar algunas posturas filosóficas que se dieron en el pensamiento griego, concretamente las de los filósofos denominados sofistas y la de Sócrates. Entre los primeros encontramos posturas que difieren entre sí. Protágoras considera que la naturaleza humana se caracteriza por su agresividad, aunque al mismo tiempo el hombre crea la cultura, la cual le lleva a desarrollar el sentido de la justicia y la habilidad para la convivencia social. Hippias y Antifón consideran que la naturaleza otorga a todos los individuos la condición de libres e iguales. Si en la sociedad existen desigualdades, ello es debido a las convenciones sociales. Calícles, Trasímaco y Critias niegan que la naturaleza humana sea racional. El hombre se rige por los instintos y por la ley del más fuerte. La naturaleza hace a los seres humanos diferentes entre sí y por tanto no sería justo ni natural crear una sociedad en la que todos los individuos fueran iguales. Frente a los sofistas, Sócrates considera que el hombre es su alma, dado que ésta es lo que lo distingue de cualquier otra cosa. El alma es la razón, responsable tanto de nuestra actividad pensante como moral. Sócrates muestra cierto desprecio hacia el cuerpo, que no es más que un instrumento del alma. Para este pensador ateniense, alma y razón tienen la capacidad de autodominio, y gracias a ese autodominio el ser humano puede ser libre, dominando su parte animal. El autodominio y la libertad hacen que el hombre se convierta en un ser autónomo. El hombre sabio, afirma Sócrates, es el que no necesita nada, ya que le basta con la razón para vivir feliz y no depende de los instintos, logrando eliminar todo aquello que es superfluo. Según Sócrates, la felicidad humana no puede venir del exterior, sino de la armonía interior del alma, que cada uno de nosotros puede alcanzar. El hombre puede ser feliz, independientemente de cuáles sean las circunstancias que rodean su vida, ya que, si bien los demás pueden dañar sus posesiones o su cuerpo, no pueden arruinar su armonía interior. El hombre es, pues, el artífice de su propia felicidad o infelicidad. Actividad. Realizamos las actividades
Describimos en 2 párrafos qué es el hombre para Sócrates. Desarrollamos nuestra actividad en la página 134 de nuestro texto de Filosofía sexto de secundaria. Gracias.